Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre los temas, problemas, acontecimientos que desde la perspectiva particular de las ciencias sociales que tienen efecto, digamos, en nuestras vidas, en la conformación de nuestra sociedad. Y es evidente que, y ya lo hemos señalado en nuestros programas en este mes, que este es un mes que condensa no solo ciertos aniversarios particulares, 40 años, un año después de los 50 años, sino que hay una multiplicidad de fenómenos que nos afectan como sociedad. Nos vamos principalmente a concentrar hoy día en lo que le ocurre hoy a nuestra sociedad en términos de lo que pareciera ser un empantanamiento, estancamiento de aquel proceso de transformación que tuvo hitos tan importantes como el estallido, el proceso constituyente, la misma elección del presidente Gabriel Boric. Pero antes de entrar en ese tema, nuestro invitado de hoy, fuera de ser un estudioso de los temas planteados, ha hecho investigaciones y estudios sobre un fenómeno particular que tiene que ver precisamente con este mes de septiembre, que es el asesinato del padre André Gerlán en La Victoria hace 40 años. No siempre se hace en las ciencias sociales, en la sociología, estudios, por decirlo así, monográficos sobre el significado, más allá de la cuestión periodística y más allá de la cuestión judicial, sobre el significado que marcan de alguna manera un hito en la manera como la sociedad comprende lo que está ocurriendo. Y ese estudio es el que ha hecho nuestro invitado, y entonces vamos a tener un primer momento de conversación sobre ello, para luego pasar al tema más general, que tiene que ver precisamente con cuál es hoy la situación de lo que nuestro mismo invitado planteaba en su libro del año 2022, que es El fin del Chile, el fin del mito. Es decir, la posibilidad de la superación del modelo económico, social y político heredado de la dictadura. Partamos entonces por lo primero, pero antes lo presentamos. Se trata de Alexis Cortés, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Él es director del doctorado en Sociología de esa universidad. Fue formado en la Universidad Católica de Chile
Fue magíster en sociología de la UPERJ y tiene un doctorado del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ha sido vicepresidente del Colegio de Sociólogos, ha obtenido premios y reconocimientos por sus trabajos y ha sido también constituyente en el equipo, digamos, en la parte de comisión de expertos del proceso constituyente. Y tiene, como señalábamos, muchas publicaciones, pero un libro muy importante que se llama Chile, fin del mito, estallido, pandemias y ruptura constitucional, del año 2022. Es a mi juicio uno de los principales, si no el principal sociólogo de su generación, por sus aportes precisamente al debate de la sociedad chilena y a los intentos de comprensión de sus procesos, digamos, no solo los que aparecen muy claramente productos de fenómenos como el estallido, sino de procesos subterráneos de nuestra sociedad. Bueno, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alexis. Y partamos por ¿por qué te llevó a hacer este estudio y cuál es la significación principal que tendría para la sociedad chilena, tanto en aquella época como quizás hoy, el asesinato del padre Andrés Charlán? Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación en primer lugar, que para mí siempre es un placer estar en este programa tan importante para la sociología pública chilena, y por la generosa presentación. Y sobre tu pregunta, estamos en un mes significativo que ahora, a partir de algunos años, tiene la particularidad más de que nos aproxima a otra reflexión, que es la que se viene en octubre, a propósito del estallido social, y que es lo que vamos a discutir también. Y hablar de septiembre y de octubre, yo creo que hoy en particular nos lleva a tener que reflexionar sobre la emergencia de fenómenos de negacionismo. Hemos visto pruebas bastante claras de que sectores políticos de la sociedad no solo reivindican de modo abierto el legado de la dictadura, sino que también las consecuencias que eso implicó. En particular, lo de Andrés Yarlán me parece significativo, no solo porque este año, el 4 de septiembre, se cumplieron 40 años de su asesinato, y porque eso además coincidió con la publicación de un libro que yo creo que es muy importante, que va a ser muy importante para la memoria de la población de La Victoria, que es uno de los lugares emblemáticos del Chile popular, que es el diario de Andrés Yarlán entre 1982 y 1984, publicado por la editorial Cuneta, y que contó con el trabajo, con la gestión editorial de Cristian Amaya, que me parece un hito bien significativo, un tesoro, dicen en el prólogo, para la memoria de la Iglesia, pero sobre todo el pueblo chileno. Primero, manifestar que parte de mi interés se debe a mi propia biografía. Yo me crié en la población de La Victoria. Crecí allí, mi familia viene de ahí, y entonces, bueno, crecí en medio de toda esta historia densa, que es La Victoria en particular, conociendo la significación y la importancia que tiene para los pobladores la figura de Andrés Yarlán, que es muy interesante el fenómeno que se da, porque se convierte en el ícono, ¿no?, de la población, y es una población con una trayectoria... Perdón, ¿qué edad tenías? ¿Habías nacido? Sí, había nacido, tenía menos de un año. Nací en el año 83. Y a Andrés Yarlán lo mataron el 4 de septiembre de 1984. Pero bueno, crecí con las conmemoraciones. La Semana de Andrés es una semana muy importante para la historia de la población, tan importante como la celebración del 30 de octubre, que es la semana de aniversario, que se conmemora la toma de terrenos que da origen a la población. Es una toma que, por lo demás, donde fueron muy importantes, fue muy importante el Partido Comunista, los dirigentes provenían de ahí,
Entonces, es una población que mezcla, por un lado, esta matriz política del mundo de la izquierda, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y por otro, esta matriz católica que se entrecruza. Y la población Perdón, uno y puede también, ver también importante en la creación de la Victoria es la participación de la Federación de Estudiantes, de la PECH. de la FECH, de la CUT, el rector de la UTE participó en el proceso de electrificación de la población. Los pobladores de La Legua proporcionaron los postes sobre los que se hicieron el tendido eléctrico. Es una hazaña popular por la envergadura, por la capacidad para Así diseñar es. en términos urbanísticos. eh, Algo que para mí sigue siendo muy significativo, y en particular el asesinato de André Yarlán, que a mí me toca como particular, o para nuestra familia, porque el disparo que realiza la policía se hace muy cerca de donde vive mi familia hasta el día de hoy. Y se hace porque la policía confunde a unos periodistas con pobladores. Entonces le disparan a ellos y dos balas se desvían en su trayectoria y van a dar a la capilla de los párrocos locales, donde estaba Pierre Dubois y André Yarlán, y uno de ellos entra por el cuarto donde estaba Andrés en ese momento leyendo la Biblia, mientras se producía una de las protestas populares que fueron tan importantes para la caída del régimen finalmente. Mientras él leía la Biblia y donde al mismo tiempo leía un salmo que justamente habla del perdón, y donde él escribía en la nota en la propia Biblia: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el impacto que tuvo eso para una opinión pública que está en un contexto de dictadura, donde se implica la Iglesia Católica, un ciudadano francés, permitió una derrota moral muy fuerte para la dictadura, y sobre todo visibilizó a las víctimas, a los pobladores, donde prácticamente estaba prejustificada esa acción represiva. O sea, la excusa, cuando los periodistas se identifican ante los policías diciéndoles somos prensa, 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 les dicen, disculpen, pensamos que eran pobladores, ¿no? Esa prejustificación yo creo que es muy relevante para la historia popular chilena, y nos hablan de un episodio que sigue siendo muy significativo, que es necesario, yo creo, que poner sobre la mesa en momentos donde, como decía al principio, vivimos momentos de alto negacionismo histórico. Bueno, yo creo que es muy importante que desde este espacio, que lo que pretende es hacer un aporte de las ciencias sociales, fundamentalmente, más allá de lo que es la vida académica misma, encerrada en la universidad, yo creo que es muy importante el reconocimiento, o sea, el incorporar en lo que es la memoria no solo del país, que eso existe, y de quienes eran cercanos y de la población, sino incorporar a la investigación, al estudio, a la publicación sociológica estos temas, que pasen a ser no solo algo como distante, sino que pasen a ser un objeto del trabajo mismo de la sociología. Yo creo que eso es extremadamente importante, y muchas veces yo diría que son otras las disciplinas eh, que se han encargado de hacer esto. Por ejemplo, uno diría fundamentalmente en las artes, en la literatura, en las películas. Bueno, uno piensa, por ejemplo, respecto de temas semejantes de poblaciones, la película Cabros de Mierda. Entonces, es interesante que la sociología, digamos, incorpore a sus temas de estudios, a sus temas de investigación, precisamente este aspecto que es tan clave para entender nuestras sociedades, y que ya estaba en la declaración de principio de la sociología de Wright Mills, que es para entender
los fenómenos sociales hay que juntar biografías, historia y las estructuras que condicionan parte de nuestro comportamiento. Y en eso consiste la imaginación sociológica. Y en ese sentido, ese trabajo que tú has hecho forma parte precisamente de ello. Pero no para enriquecer solo el patrimonio, es para enriquecer el patrimonio de la sociología. Que la sociología hable de eso y hable de este tipo de fenómenos y de estas, digamos, personas que son personas históricos, concretas, pero que representan mucho más allá de su trayectoria o bio psiquis, digamos, que pasan a ser elementos icónicos para la comprensión de la sociedad. Bueno, muchas gracias por ello y felicitaciones. Bueno, y entremos al otro tema que estábamos interesados en tratar a partir precisamente de la etapa que estamos viviendo. Nos queda bastante menos tiempo, pero si uno toma el, los elementos centrales del libro Chile, fin del mito, de invitado Alex Cortés, lo que nos interesa señalar es que hay ahí, en ese libro, la conjunción de tres grandes fenómenos, eventos que han ocurrido, que son el estallido, la pandemia y el proceso constituyente, lo que en ese momento se llama ruptura constituyente. Y donde de lo que se trata es de analizarlos desde la perspectiva, siendo trabajos que se han hecho en momentos distintos, sin embargo, pero desde una perspectiva común que es el fin del mito neoliberal, un proceso de politización de la sociedad propiamente tal, que se expresa fundamentalmente en el estallido, en parte del proceso constituyente, y una búsqueda compleja, no realizada, de la revinculación entre el mundo de la política y el mundo de lo social para precisamente poder conformar, configurar un proceso de transformación de la sociedad heredada de la dictadura y, por supuesto, mejorada en algunos aspectos a través de lo que fueron los gobiernos democráticos, pero que todavía tenía pendiente el hecho de ser una sociedad heredada de la dictadura. Y había esa esperanza. Y ese era el momento, esos tres elementos y basados en estos tres momentos, dan la posibilidad, dan la perspectiva de una transformación. ¿En qué está hoy día ese proceso de transformación? Que además contaba con un elemento fundamental, que era el gobierno del presidente Boric, y hasta qué punto, y este ha sido un tema recurrente que hemos compartido, hasta qué punto estamos viviendo un proceso de empantanamiento, un proceso de transformación, o sea, un país que está sin proyecto, sin proceso de cambio. ¿Y cuál es tu visión de ello y cómo se recupera? Bueno, son preguntas difíciles de responder. Partiría reivindicando
el concepto de imaginación sociológica colectiva a propósito de la referencia que hacía a Wright Mills anteriormente. Yo creo que también el estallido social y el debate constitucional nos llevó a un ejercicio más colectivo, no solo del campo, sino societal, donde, y eso en parte creo que explica la politización acelerada que vivimos en sectores importantes de la sociedad, donde se pasó de explicaciones individuales de los padecimientos a conexiones con la estructura social y a la imputación al modelo y al sistema político-económico de las penurias, de las sobreexigencias biográficas a las cuales se ven sometidos los chilenos. Yo creo que tras casi 5 años de ocurridos estos acontecimientos, sin duda que el balance es bien distante de las expectativas que se abrieron tanto para las ciencias sociales como para la sociedad. Y eso yo creo que lo hemos visto manifestado de distintas maneras. A mí me parece que uno de los elementos fuertes que yo trataba de resaltar en ese argumento, en el argumento del libro, que he tratado de seguir trabajando, es cómo este gran ciclo de movilización que encuentra su punto más alto el 2019 viene acompañado de una sincronía entre ciclo de movilización o ciclo de contestación y la generación de un ciclo político, tanto a nivel de oferta o de oferta política como de resultados electorales. Y la oferta política, pensando en un ciclo de movilización largo, ¿no?, incluyendo el 2011, el 2006, me parece que sí deja elementos importantes sobre la mesa. Entre ellas está justamente la creación del Frente Amplio, que es una forma de responder a la insatisfacción y el intento de vehiculizar ese descontento en un proyecto político. Y que hoy se encuentra en fase o sea, ya ha realizado su unificación, me parece que es un legado muy importante. Y parte de esa coincidencia, de esa sincronía, se expresó en la votación en el plebiscito de entrada, en la votación para los convencionales, en la elección de Gabriel Boric también, pero al mismo tiempo se fue perdiendo esa atracción, ¿no?, sin generar este reencuentro que también cruza las preocupaciones de tu propio trabajo, Manuel Antonio, que es el vacío o la desvinculación entre política y sociedad. A mí me parece que el proceso constitucional habría, bueno, eso tú también lo has señalado reiteradamente, no habría la posibilidad, la oportunidad de reconectar a través de un nuevo pacto político-social la política con la sociedad. Y creo que eso es una derrota societal y no, como pretende imputar la derecha, una derrota de la izquierda. No solo porque después realizamos un segundo proceso constitucional, donde a mí me tocó participar, que fue conducido por la derecha, y eso también fue fallido. Y ahí lo conecto con la emergencia de la politización. Yo, si tuviera que revisar alguna de las hipótesis que yo levanté en el libro, matizaría lo de la politización en el sentido de que un sector importante de la sociedad permaneció fuera de esos parámetros de politización, o se politizó de otra forma, de un modo más destituyente, como bien también ha señalado Fernando Atria, particularmente en el libro que ustedes editaron con Eugenio Rivera, de Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época, de que la emergencia de estos 5 millones de nuevos lectores... Muchas gracias por citarlo, porque yo no puedo estarlo citando. Me tocó el honor de presentarlo recientemente en la Feria del Libro de Recoleta, y insisto que me parece una gran contribución a los desafíos políticos e intelectuales que tiene el mundo de la izquierda. Tuvimos una muy excelente conversación, precisamente, a propósito del libro, porque Alexis fue la persona invitada de fuera del equipo que había trabajado en el libro. Sí, muchas gracias por esa invitación. Pero justamente uno de los temas que atraviesa el libro, una preocupación compartida, ¿no?, es el efecto de la incorporación de estos 5 millones de nuevos lectores, que sin duda es importante a largo plazo para la democracia, la incorporación de estos sectores que permanecían ajenos, pero que yo creo que responden a un fenómeno que ya el PNUD venía
detectando desde fines de los 90, ¿no? Que es no solo la conformación del malestar, sino que la constitución de un sector político que básicamente actúa en la lógica del que se vayan todos. Y cuando se hace la evaluación negativa del proceso constitucional del octubrismo, ¿no? Por parte de los sectores conservadores del país, yo creo que no se estima la significación que tenía que una crisis social y política de esa envergadura se canalizara de un modo constitucional. Y eso creo que es no solo una derrota histórica para toda la sociedad, lo es porque las causas, las variables que incidieron en producir ese nivel de malestar y ese desprecio por la expresión institucional del descontento, porque no hay muchas herramientas para hacerlo, pueden perfectamente crear un caldo de cultivo para un estallido de esa misma envergadura, o tal vez aún más intenso, sin que una salida moderada institucional, como lo fue el proceso constitucional, esté como una opción viable para encauzar toda esa contestación que durante mucho tiempo pareció dormida y que nos hace pensar de que justamente seguimos sentados sobre un volcán, que en cualquier momento puede hacer erupción. Yo estoy de acuerdo en que es una derrota de una sociedad, de un país, digamos, como es, digamos, la incapacidad de convertir en un proyecto político, términos que tú también utilizas, lo que es el gran descontento social. Y es más, incluso lo que no es quizás descontento, pero lo que es apatía, alejamiento de la sociedad, de esos 5 millones de electores, digamos, de personas que son incorporados, pero que no ven ahí un sentido para sus vidas, porque simplemente están de alguna manera copados por los problemas de sus vidas y no en ese magnífico cita que haces tú al comienzo del libro sobre, en el fondo, una de las maneras de la vida es vivirlo solo, separado, con sus propios problemas, y el resto no importa, y la otra es incorporar en los propios problemas lo que es la sociedad. O sea, es evidente, el poema de Armando Tejada Gómez, dice. Sí, es evidente que esta me parece que es uno del epígrafe. Ahora, yo tengo la impresión que, si bien es una derrota de la sociedad como país, es también un triunfo de un sector de ese país. Y eso es un problema, porque al final hubo ganadores. Y los ganadores fueron los que lograron que al final de todos estos procesos se terminara en un statu quo y en una especie de callejón en que no se ve la salida. Puede ser una victoria bíblica, ¿no? Si uno considera los efectos que puede provocar un nuevo bloqueo de la política. Porque lo que terminó ocurriendo con el segundo proceso, que a diferencia del primero, donde el protagonismo estuvo en lo independiente, el segundo proceso fue totalmente protagonizado por el sistema político, sobre todo porque el acuerdo se da en el Congreso, después se genera una fórmula de espejo del Senado, y el sistema político nuevamente fue incapaz de canalizar en acuerdos estables la necesidad de establecer un contrato en el que todos nos sintamos parte. Efectivamente, logran el objetivo de que no se produzcan cambios, pero lo que hacen es postergar, yo creo, que el enfrentamiento de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Pero más allá de postergarlo, porque además tenemos que ir cerrando el programa, ¿cómo ves tú cómo puede no postergarse? ¿Cómo puede retomarse
esta potencialidad, posibilidad de construir un proyecto político, pero que es un proyecto político que de alguna manera da cuenta del conjunto de la sociedad y sobre todo de los sectores más dañados por el sistema económico-social actual. Bueno, yo creo que retomando la agenda transformadora, ¿no? Y como ustedes señalan en el libro, buscando restablecer un proyecto transformador. Yo tiendo a mirar en términos de encuadres políticos la discusión a partir de, por un lado, la importancia que tiene el cambio y cómo el cambio se activó justamente con el 18 de octubre como un elemento fundamental para la comprensión de la política, pero el otro lado de eso es la importancia que tiene el orden, ¿no? Y el orden fue creciendo como encuadre fundamental y su primera gran expresión fue el hecho de que José Antonio Kast ganó la primera vuelta, ¿no? Dejando en segundo lugar a Gabriel Boric. Y yo creo que es en eso, y me parece que respecto del libro, yo creo que el gran error interpretativo fue el papel que podía cumplir la pandemia en la consolidación de una opción progresista que reivindicara lo público como una forma de abordar y enfrentar los problemas colectivos. Porque lo que terminó produciendo nuevamente fue la interiorización de los problemas, ¿no? Ya dejó de interpretarse los padecimientos en términos sociales, sino que nuevamente se empiezan a vivir personalmente, encerrados, perdiendo las conexiones que se habían producido en términos barriales a propósito de esas movilizaciones. Y eso, bueno, ha sido además acentuado con el fenómeno migratorio, que digamos, claramente desbordó la capacidad que tenía el país de procesarlo, y por otro lado con la agenda de la delincuencia. Yo creo que un proyecto transformador requiere que se concilien estas dos cosas que parecen contradictorias, y una manera de hacerlo es retomando algunas ideas de Lechner, que hablaba de la permanente construcción del orden deseado. Yo creo que el modo de intentar encuadrar eso es la búsqueda de un orden justo, ¿no? Que requiere el cambio. Además sabemos por la evidencia que entrega el PNUD en el informe reciente de que la sociedad chilena sigue exigiendo cambios. El problema es que una parte de quienes desean esos cambios no logran identificarse con las alternativas, ¿no? de cambios que se proponen. Desconfían de quienes los proponen porque desconfían de la política. Entonces, yo creo que tenemos que buscar rehabilitar la política, y para eso hay que superar una política que, como ustedes dicen en el libro, una política que está neutralizada, una política impotente, porque el problema de la Constitución que tenemos es que siempre lo que buscó fue achicar la cancha de la política, que los ámbitos donde pudiésemos deliberar fueran cada vez menos, incluyendo la discusión sobre un modelo de desarrollo económico distinto al del neoliberalismo. Y a mí me parece que retomar esa agenda supone justamente poner en el centro el debate sobre el desarrollo, sobre cómo lo entendemos y sobre cómo podemos mejorar la vida material de las personas. Y esto es lo último, digamos, porque tenemos que cerrar. Yo tengo la impresión que en eso que tú estás señalando, hay un triunfo del neoliberalismo. Podrá haber sido deslegitimado, podrá ya no ser el gran mito, pero sin que a mí me guste mucho las interpretaciones que hace un pensador norcoreano sobre eso, pero da la impresión precisamente que el triunfo del neoliberalismo fue al final, no solo un triunfo material, político, impuestos a sangre y fuego, etcétera, pero fue cuando pierde legitimidad y todo, penetró a la gente, a los individuos. Y entonces lo que hizo fue, el triunfo del neoliberalismo cultural fue precisamente eliminar o
quitarle importancia a lo que había sido central en la historia del pueblo chileno, por lo menos del siglo pasado y de comienzos del siglo, que era la importancia de lo político. Y entonces el rechazo a la política es una cosa que nunca existió en Chile. Ni en la peor época. Ni en la peor época, ni en la época de la dictadura, había el rechazo de la política, por el contrario. Y lo que logra el neoliberalismo, yo creo que es eso, y por lo tanto la tarea es especialmente compleja. Bueno, muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros. A ti, Manuel Antonio, para mí siempre un placer. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.